queremos simplemente las siguientes expresiones. La primera expresión es 2 elevada al poder de 5 negativos. Entonces, al observar las propiedades del exponente que se muestran aquí a la derecha, observe un aumento a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado al poder de m positivo. Entonces, movemos a la potencia de la m negativa hacia abajo al denominador, y notamos cómo cambia el signo del exponente. Así que planee esta propiedad para dos personas planteadas al poder de los 5 negativos. 2 elevados al poder del 5 negativo es igual a 1 sobre 2 elevado al poder del 5 positivo. Una forma de ayudar a recordar esta regla es escribir 1 a la potencia de m negativa como fracción, con el denominador de 1. Y luego, a partir de aquí, si mueve a la potencia de m negativo al denominador, observe cómo cambia el signo del exponente. Y esto es cierto en general, si movemos la base a través de una barra de fracción, siempre cambiará el signo del exponente. Entonces, mirando hacia atrás en nuestra expresión, está bien, podemos escribir 2 a la potencia de 5 negativos como una fracción con un denominador de 1. Y si movemos 2 a la potencia de 5 negativos hacia abajo al denominador, el signo del exponente cambia a 5 positivos. Y luego, a partir de aquí, podríamos evaluar 2 a quintos. 2 a quintos significa que tenemos 5 factores de 2, que es igual a 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 2, que es igual a 32. Y por lo tanto, la expresión dada se simplifica a 1 sobre 32. Luego tenemos la fracción 1/3 elevada a la potencia de 2 negativos. Nuestro primer paso será aplicar la propiedad de potencia del exponente que se muestra aquí, donde a elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a 1 elevado a la potencia m veces n. Entonces, si tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Mirando hacia atrás en nuestra fracción de 1/3, esta es realmente una de las primeras, más de 3 a la primera. De esta forma tenemos potencias elevadas a potencias y, por lo tanto, multiplicamos los exponentes. Entonces, esto es igual a 1 elevado a la potencia de 1 negativo 2, que es negativo 2 sobre 3 elevado a el poder de una décima negativa 2, que también es negativa a 2. Ahora, mirando hacia atrás en nuestras propiedades de exponente, aquí tenemos un aumento de la potencia de m negativo sobre b elevado a la potencia de negativo n es igual a b elevado a la potencia de positivo n sobre a elevado a la potencia de positivo m. Así que de nuevo, si tomamos estos términos aquí y moverlos a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. 1 elevado a la potencia de m negativo en el numerador es igual a 1 elevado a la potencia de m positivo en el denominador, y b elevado a la potencia de n negativo en el denominador es igual a b elevado a la potencia de n positivo en el numerador. Entonces podemos pensar en mover a 1 elevado al poder de 2 negativos hasta el denominador, y 3 elevados a la potencia de 2 negativos hasta el numerador. Cuando hacemos esto, los signos de los exponentes cambiarán. Esto es igual a 3 elevado al poder de 2 positivos sobre 1 elevado al poder de 2 positivos. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, lo que equivale a 9. Un cuadrado es igual a 1 por 1, que es igual a 1, y por lo tanto, la expresión dada se simplifica a 9. Nuestra última expresión es 1 sobre 5 elevado al poder de 3 negativos. Podemos escribir esto usando un exponente positivo si movemos 5 elevado a la potencia de 3 negativos hasta el numerador. Y la propiedad del exponente para esto se muestra aquí. 1 sobre 1 elevado al poder de m negativo es igual a 1 elevado al poder de m positivo. Y nuevamente como fracción, 1 elevado a la potencia de m positivo tiene un denominador de 1. Entonces, de nuevo, si movemos al negativo m a través de la barra de fracción, o en este caso hasta el numerador, cambia el signo del exponente. Entonces, 1 sobre 5 elevado al poder de 3 negativos es igual a 5 elevado al poder de 3 positivos, más de 1 o solo 5 elevado a la potencia de 3 positivos, que es igual a 5 veces 5 veces 5. Lo que equivale a 125. Entonces, la expresión dada se simplifica a 125. Ahora, antes de irnos, verifiquemos estos resultados en la calculadora. Entonces, primero tenemos 2 elevados a la potencia de 5 negativos. Ingrese. Para convertir el decimal a una fracción, presionamos más Enter, lo que nos da 1 sobre 32. Luego tenemos la fracción de 1/3. Elevado al poder de 2 negativos, ingrese, lo que nos da 9. Y finalmente, tenemos 1 dividido por 5 elevado al poder de 3 negativos, ingrese, que es igual a 125. Esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.